Te lo decíamos al comienzo de Pamplona en la Onda. Ayer se presentó en Pamplona un nuevo volumen de las obras completas del historiador artajonés José María Gimeno Jurío, titulado Danzas Tradicionales de Navarra. De ello nos vamos a ocupar en el espacio que de nuevo esta semana, en este miércoles, compartimos en Onda Cero con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Nos acompañan el historiador e hijo de José María Gimeno Jurío, Roldán Gimeno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Vamos a acercarnos un poquito más el micro para que te podamos escuchar bien. Buenas tardes, Marisa. Y también está con nosotros Oyer Araolaza, que es investigador de la danza vasca y alma mater, creo, de la página web danchan.com, la más completa, dicen, de este mundo, sobre este mundo de la danza vasca, y funcionando desde el año 2001. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Además, has sido el encargado de prologar esta obra. Pues sí, un embolado del amigo Roldán, que de verdad que ha aceptado gustosamente, con muchas dudas, porque sentía que me venía grande el envido, en primer lugar, porque, bueno, todavía no soy muy ducho en estas cosas, pero bueno, Roldán me insistió y vi también que otras personas que yo consideraba que podían ser más adecuadas para este trabajo ya habían realizado su aportación y se iban a incluir también en el libro, con lo cual, bueno, pues ya me sentí como más tranquilo, ¿no? Y pude, pues bueno, escribir unas líneas que para mí ha sido un honor total, ¿no? Algo que nunca me hubiera imaginado. Ya, Roldán ha probado con nata, ¿no? Sí, por supuesto. Es aquí una cosa es su modestia y otra cosa es su pluma, y ahí ha quedado el prólogo y magnífico, la verdad. O sea que lo tuviste claro de todas maneras en decirle a él para que hiciera este prólogo. Sí, porque bueno, esta obra viene precedida a las otras dos personas que decía Oyer. Una es José Miguel Virador y otra es Mikel Aramburu, dos expertos folcloristas de aquí de Navarra, grandes estudiosos de la danza en Navarra. Y bueno, pues por una razón u otra pues ya habían hecho sus aportaciones, sus escritos, que los incluimos en este volumen. Y entonces en ambos casos, además, los dos conocían y mucho a mi padre, eran muy amigos suyos, y entonces eran escritos pues realizados desde el corazón, desde la amistad, desde la cercanía, al fin y al cabo, ¿no? Entonces pues me pareció muy interesante pasar el testigo a la hora de realizar este prólogo a alguien que desde la objetividad, desde al fin y al cabo también en cierto modo la edad, ¿no?, por su juventud, tampoco conoció ni tuvo una amistad así con mi padre. Entonces en ese sentido podía aportar, y desde por supuesto el conocimiento, pues su aportación a una visión desde fuera de lo que era este trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido este libro, además de recopilar todo lo que escribió mi padre sobre danzas de Navarra, pues también recopila pues tres opiniones distintas, aunque convergentes en muchos aspectos, pues de tres expertos, dos que en su día eran, en vida de mi padre, muy amigos suyos, y un tercero, en este caso, pues Oyer Araolaza, que bueno, pues es, como bien has dicho en la presentación, uno de los grandes dinamizadores a través de la virtualidad de Internet de este mundo de la danza, ¿verdad?, y que bueno, pues ha aportado su granito de arena. Un punto de vista diferente, un poquito desde esa no relación tan personal como... Sí, porque yo realmente ni siquiera llegué a conocerle personalmente. Simplemente he tenido noticia de él a través de sus escritos y de las noticias que sobre él se han podido ir publicando, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo me acerco a la figura de José María Gimeno Jurío pues a través de sus escritos y sus trabajos, ¿no? Por mis obras me conoceréis, y yo realmente por sus obras le conoces, ¿verdad? Sí. En la obra de Gimeno Jurío, extensa obra por otra parte, en la que se tratan pues tantísimos temas de nuestra cultura o de nuestras tradiciones, no podía faltar la danza, aunque se acercó pues casi no sé si por casualidad o cómo fue ese acercamiento al mundo de la danza. Hombre, pues lo normal, tanto en Navarra como en general en todo el País Vasco,
es que la gente que se acerca a este mundo pues es gente que, como el caso de Oller y de tantos otros, pues están metidos en grupos de danzas y que de ahí, bueno, pues su vocación investigadora les ha llevado a realizar diferentes estudios, ¿no? Indagar un poquito más. Y bueno, entonces eso es el patrón común. Mi padre no era danzari, ni muchísimo menos. Otra cosa es que se arrancase a bailar en diferentes árabes, ¿verdad? Pero bueno, pero no era como eso era otra cosa. Eso era otra cosa, ¿no? Y entonces su acercamiento es un acercamiento de etnohistoriador, folclorista, si queremos, ¿no? Pues de una persona que se acerca desde la historia, desde la etnografía histórica a esa parcela del folclore, en este caso, y se acerca a través fundamentalmente de la investigación de archivo, es decir, haciendo una investigación sobre las danzas históricas. Entonces, en ese sentido, las danzas dan mucho juego, porque fundamentalmente en Navarra, en los fondos del Archivo Diocesano de Pamplona, pues procesos por prohibiciones de danzas que no se podían bailar, etcétera, etcétera, bueno, pues traen descripciones muy prolijas de las danzas y demás, con lo cual fundamentalmente a través de esos fondos pues fue elaborando diferentes estudios, no solo de Navarra, sino también de Guipúzcoa, de Tolosa, en tanto pues la mayor parte de Guipúzcoa pertenecía a la diócesis de Pamplona. Y aparte de estas de estas investigaciones, el archivo diocesano también las completó en el caso ya de los paloteados, pues con diferentes manuscritos que por diferentes vías le fueron llegando de antiguos textos de paloteados de la Ribera, y entonces pues los dio a conocer. Y entonces, esos textos sirvieron para reconstruir, de alguna manera, esas investigaciones suyas sirvieron para reconstruir en época de la transición, fundamentalmente, pues diferentes paloteados de la Ribera, ¿no? Con lo cual se introducía el componente del servicio del historiador hacia, en este caso, pues la practicidad y pues contemporánea, ¿no? De un momento, además, el de la transición, pues donde se buscaba especialmente la revitalización de las señas de identidad, ¿no? Y eso fundamentalmente lo hizo, esa labor tuvo importancia pues en esos dos polos, ¿no? Tanto en la Ribera de Navarra como en la vía tolosana de Guipúzcoa, claro. Yo creo que Roldán ha resumido excepcionalmente pues algunas de las características que me parecen fundamentales en la aportación de Jimeno Jurío en el tema de la danza, ¿no? Por una parte nos hacía notar esa condición de no danzante, de no danzar y de su padre, y realmente este es un tema que ha sido motivo de debate en el mundo de la antropología, y la antropología que se ha dedicado al estudio de la danza, ¿verdad? Porque desde la óptica de la antropología siempre ha sido muy importante entender muy bien el sistema del lenguaje, el lenguaje en el que se comunica la comunidad en la que estás estudiando, ¿no? Entonces, allá donde han ido los antropólogos han tratado de aprender su lengua y muchas veces se han dado cuenta del gran hándicap que supone tener que estar a expensas de un traductor para entender lo que se está cociendo en esa sociedad, ¿no? Entonces, cuando se han acercado al mundo de la danza, pues han dicho, pues entonces, si tenemos que saber el lenguaje de comunicación de un pueblo para conocer a ese pueblo, pues si en un pueblo la danza es un lenguaje de comunicación tan importante, tenemos que aprender también a bailarlo, ¿no? O sea, no se puede entender qué es lo que se están comunicando a través de la danza si no sabemos nosotros tampoco ese lenguaje, no lo conocemos. Entonces, ha habido una reivindicación muy fuerte de que los propios antropólogos que se dedican al estudio de la danza tengan una preparación de danza, ¿no? Sí. Entonces, que sepan bailar, ¿no? Entonces, ha habido pues eso, una corriente muy fuerte en ese sentido. Claro, el caso de José María Jimeno Jurío justo va por la otra orilla del río, ¿no? No tiene nada que ver con el mundo de la danza y además pues no hay una intención de aprenderlo, sino se interesa por todo lo que es relativo al mundo de la danza sin intentar aprenderlo, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque en este caso, en el caso de las danzas que estudia él, hace unas aportaciones realmente interesantes para el resto de la gente que se estaba acercando a ese mundo y que lo hacía desde la propia óptica de la danza, eran danzaris, pero no estaban tan preparados, pues digamos, en materias de investigación, materia de historia o en metodologías,
para hacer esos trabajos tal y como los estaba haciendo José María Jimeno Jurio. Entonces, confluyen las dos. Se complementan, ¿no? De alguna manera. Perfectamente, ¿no? Y además aporta cosas muy importantes para el mundo de la danza. Es que cuando, por ejemplo, se acerca al mundo del paloteado de la Ribera de Navarra, lo primero que se da cuenta que esto no es solo danza, ¿no? Y esto lo repite una y otra vez, es más que baile, ¿no? El paloteado no es solo baile. Y esto es muy importante porque a la hora de hacer las recuperaciones, esta visión que aportaba Jimeno Jurio se ha tenido muy en cuenta, ¿no? Y él se encargó de que los grupos que se metieran en estas recuperaciones, pues de verdad lo tuvieran a fe, ¿no? Que no se trataba solo de danza, sino que era un evento que incluía todo tipo de manifestaciones teatrales, poéticas, de crítica social, de todo tipo, ¿no? Y entonces, bueno, esto si solo se hubiera hecho desde la óptica de los grupos de danza, es muy posible que hubiera pasado, como ha sucedido en otros casos, que solo se hubiera rescatado la parte de danza, ¿no? Sí, lo que son los movimientos, ¿no? Exactamente, o las partes coreográficamente relevantes de ese evento, ¿no? Y Jimeno Jurio incidió en la importancia de que el evento en su totalidad tenía importancia, ¿no? Y bueno, eso ha sido muy muy importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, estos son los tres características yo que había visto en el discurso de Roldán, ¿no? De que, bueno, una persona que no era danzari, pero qué otras aportaciones tan importantes nos ha realizado para poder entender este mundo, ¿no? Hombre, yo creo que ese punto de vista es fundamental, ¿no? Que la danza es más, ¿no? Hay muchas cosas detrás de lo que es el baile que finalmente vemos, ¿no? Tienen una historia detrás, una razón de ser que es importante conocerla también, ¿no? Por esa recuperación y el saber de dónde venimos y por qué se hacen las cosas, ¿no? Sí, y es que además en el caso de los paloteados de la Ribera, la festividad en sí, que son los paloteados, aunque se denominen como paloteados, y esto era algo que le preocupaba especialmente a él, porque decía, se denomina paloteados, pero es que además de paloteados hay muchas más cosas que se integran en ese evento, en esa fiesta, ¿no? Eso es fundamental. Por otro lado, la visión histórica que hace de sus estudios de la danza, yo creo que es muy interesante también porque nos permite conocer parte de la historia de nuestros pueblos a través de la danza. Quiero decir que es otra forma de hacerlo también, porque muchas veces se hace una historia de una localidad o se hace una historia de un pueblo y ahí nos aparecen cosas de danza, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Hagamos la historia de la danza de esta localidad y ella nos contará parte de la historia de esta localidad en sí misma, ¿no? Y en el caso de los palotes de la Ribera todavía, y el caso de la bordondanza de Tolosa, que nos citaba también Roldán, es clarísimo esto, ¿no? A través de esas danzas estamos aprendiendo mucho sobre la historia de estas localidades. En el caso de los paloteados, los textos que recuperó y publicó Jimeno Jurio nos permiten ver que son textos que se recitaban en el paloteado y son una crítica social de su momento, crítica política, hay narraciones de momentos históricos muy importantes de la historia de Navarra y que recuperamos y conocemos gracias a esos paloteados y la recuperación de ellos mismos, ¿no? Sí, por ejemplo, el paloteado de Monteagudo es interesantísimo, quizás es el texto más interesante que tenemos en Navarra para conocer lo que fue el sentimiento popular de la gamazada, de la reivindicación. La famosísima gamazada. Eso es, la reivindicación de los fueros, ¿no? Porque, bueno, pues para conocer la gamazada tenemos, bueno, pues el propio libro de la protesta foral de los navarros de Esteban Pérez Tafalla, o las diferentes obras de Hermilio de Oloriz y demás, pero de alguna manera con un carácter erudito, ¿no? Pero esto no, esto es un señor de Monteagudo que escribe este texto pues que le sale del alma, ¿no? Como lo veía el pueblo. Como lo veía el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues es tal y como Monteagudo vibra el tema de la gamazada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un testimonio político-social del momento y, bueno, radicalmente popular, ¿no? ¿Sabemos si tuvo más dificultades a la hora de investigar por el hecho de no ser danzari él? Bueno, pues la verdad es que no, porque no en el sentido de que, bueno, pues su investigación él la desarrollaba, pues eso, en archivos o en cualquier otra fuente o lugar. Tenía una virtud para poder adentrarse en esto, y es que pues conocía muy bien el mundo de la música, con lo cual, bueno, pues también facilita en gran medida para la investigación de la danza, y luego,
sobre todo también pues tenía muchos amigos pues que eran danzaris, ¿no? Entonces pues por supuesto que para cualquier duda, para cualquier cuestión pues estaba muy arropado, ¿no? Y luego, bueno, fruto de todas estas investigaciones y demás, lo hicieron presidente de honor de Euskal Dantzari en Biltzarra, ¿no? Con lo cual, aunque no era dantzari, estaba muy dentro del sistema, ¿no? De tal forma que bueno, pues yo creo que cualquier duda que pudiera tener en un momento determinado, pues enseguida se la solucionaban. Sí, yo además añadiría que además una gran combinación de rigor metodológico y humildad. Porque en esto, pues en el texto que se recoge en el libro de Mikel Aramuru Urtasun, yo creo que es muy bonito como dice que cuando fueron a donde él buscando las fuentes de los paloteados, y él dice, Mikel, el hombre que sabía todo de los paloteados nos dijo que yo de las danzas no sé nada, ¿no? Bueno, nos estaba dando un poco noticia de esta parte coreográfica de la danza. Yo no me la sé, lo que pasa que esto lo decía con humildad, pero de la otra parte lo sabía todo, ¿no? Ya. Eso también es importante porque él se implicaba mucho siempre en todo lo que estudiaba y colaboraba mucho con todos los que iban a pedirle opinión o a pedirle pues que les contara, ¿no? Supongo esa historia que había detrás de las danzas, y había un complemento perfecto ahí, ¿no? Sí, porque claro, estamos hablando de unas investigaciones que se desarrollan fundamentalmente en los años 70 y 80, ¿no? En un momento en el que se va fraguando en Navarra, y como yo también pues en el conjunto de todo el País Vasco, ¿verdad? Se va fraguando bueno, cada grupo de danza con todas las dificultades que ellos tenían, ¿no? Y luego pues cada grupo de danza con toda esa ansia de saber, de conocer, de recuperar sus propias danzas, hacerlas suyas, tener un repertorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de una manera bastante erudita, con unas ansias de saber que yo creo que de alguna manera eso se está perdiendo actualmente, salvo, bueno, excepciones y muy honrosas, pero entonces, bueno, pues ahí tenemos pues en Pamplona grupos como Orchadar con sus jornadas de folclore anuales, que afortunadamente siguen desarrollándose, y bueno, los danzaris del ayuntamiento también investigando a tope, lo que actualmente es el grupo Duguna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa en Pamplona también pasa pues en otras localidades, ¿no? Y ahí tenemos en este caso a los de la Ribera, pues buscando a través de la danza pues ese querer buscar una seña de identidad propia, ¿verdad? Que bueno, pues que le dé a la localidad de turno pues esa singularidad, ¿no? Y ahí tenemos a los de Monteagudo, a los de Cortes, a los de Ablitas, ya en época más reciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues claro, eso, como ha dicho anteriormente Oyer, necesitaba de una investigación histórica, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos ya se había perdido esa memoria, y reconstruir a través de testimonios orales, que se puede hacer, pero a veces se puede hacer igual para reconstruir una determinada danza, una determinada coreografía, quiero decir ahora, ¿no? Pero igual no ese trasfondo, ¿verdad? Pues histórico, ese significado que tenía, y es a lo que contribuyó fundamentalmente. Sí, la verdad es que llega en un momento, los trabajos de Jimeno Jurío sobre la danza llegan en un momento especialmente adecuado para el mundo de la danza, porque es un momento en el cual se está mirando a sí mismo, viene de unos tiempos en los cuales era muy problemático la organización de grupos de danza, se abren las puertas y de repente los grupos de danza que salen como champiñones por todo el país, ¿no? De repente dicen, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué bailamos, no? Y entonces hay que tener en cuenta que desde la Guerra Civil se había perdido muchas de las tradiciones locales que había de danza, y entonces los grupos quieren, pero no saben, ¿no? No saben, y si hay una búsqueda, un intento de investigación a partir de los trabajos del Grupo Arquea de San Sebastián a finales de los 60, comienza a empezar a hacerse pues un poco más sistemáticamente en encuestas etnográficas, encuestas folclóricas en localidades pues que se creía que podían tener tradiciones propias,
Pero falta una metodología, falta pues una base en los grupos de danza para realizar ese trabajo pues con unas garantías mínimas. Y claro, en ese momento llega Jimeno Jurío y aporta pues unos trabajos pues metodológicamente muy bien hechos, que no tenían nada que ver con las buenas voluntades, pero poco saber que había en los grupos de danza, y entonces se complementan estupendamente. Y además él es consciente de esto, de la importancia que tiene de que sus trabajos sirvan de acicate para poder organizar de nuevo esas danzas, y entonces colabora directamente con los grupos, ¿no? Y en ese sentido es fundamental. Hasta entonces no había habido investigaciones sobre este tema así serias. Sí, había habido cosas sueltas, pero investigadores pues sueltos, claro, por ejemplo, sobre los paloteados de la Ribera había habido trabajos concretamente de Gaizka Barandiarán, del padre Gaizka Barandiarán, que como jesuita que era y su interés por la danza que tenía, a cada destino que iba, pues por su condición de sacerdote, pues estudiaba las danzas de alrededor, y coincidió que estuvo en Tudela durante una época, que aprovechó para estudiar las danzas de cortes que se recién habían recuperado pues a mediados de los años 50, que coincidió él allí, y entonces dejó constancia de aquello, ¿no? Pero eran trabajos quizás más puntuales, no tan sistemáticos, porque no llegó a más allá, porque después le mandaron a otro sitio y allí siguió con sus trabajos. Y entonces sí había cositas sueltas, pero no de una forma tan sistemática como las hizo Jimeno Jurío. Han salido a relucir los paloteados en varias ocasiones, le dieron mucho de sí, porque había tema detrás de los paloteados, pero también estudió otras danzas de Navarra, claro. Sí, estudió otras danzas de Navarra. Y bueno, pues aquí en este libro, por ejemplo, recogemos trabajos generalistas, ¿no? Pues, pues uno que elaboró con Jesús Ramos, por ejemplo, pues en general, pues de un repaso por las danzas más representativas de Navarra. Luego también estudió diferentes, también desde el punto de vista histórico, en este caso, pues la danza en Estella, bueno, y unido a la danza, pues la gaita y demás, ¿no? Pero fundamentalmente el interés de los paloteados se centró ahí fundamentalmente porque era lo más desconocido, porque era lo que más hacía falta, y luego también porque en su obra, pues en la obra de mi padre, reivindicó pues hasta la saciedad el abandono que existía en Navarra de lo que era tanto la historia como fundamentalmente pues la antropología de la Ribera, porque bueno, pues salvo Iribarren, Arellano y algún otro más, el padre Barandiarán y demás, pues la Ribera era una absoluta abandonada, ¿no?, de la investigación. Y además desde el punto de vista ya pues antropológico, etnográfico, folclórico, ese abandono, los pocos que la trataban la trataban en muchas ocasiones desde el tipismo, ¿no? Mucho estereotipo, sin demasiado rigor, buscando un poco pues eso, ¿no? Pues buscar el tipismo de la gente de la Ribera. Entonces se afanó especialmente en sacar a relucir la Ribera en toda su extensión y con todo su saber, ¿no? Porque realmente, pues como hemos dicho anteriormente, esto no solo es una expresión pues coreográfica, encierra tras de sí algo mucho más profundo, ¿no? Y es que precisamente otro tipo de danzas que podamos tener en Navarra, ¿no? Pues que nos puedan venir a la cabeza, pues yo que sé, los volantes de Valcarlos o la de Ochagavía, o bueno, tantas otras. Realmente esas ni tenían tanto trasfondo detrás y esas tampoco se habían llegado a perder, ¿no? Entonces el interés investigador y allá donde podía aportar él tampoco pues daba tanto de sí, ¿no? Entonces, y ahí sí que ya dejaba
paso pues a los que desde la práctica de danzar y desde el conocimiento directo pues se zambullían en este tipo de danzas, ¿no? O sea que quizás esas danzas de la Ribera tenían más atractivos desde el punto de vista de la investigación y también por ese afán de darle a la Ribera la entidad que merece, ¿no? Sí, sin duda. Luego, aparte de la Ribera, entre las aportaciones que hizo, pues por ejemplo en el libro se recogen trabajos que extrajo de estudios de historia local, como por ejemplo de Estella, ¿no? Y que son también muy interesantes porque nos aportan datos de qué tipo de danzantes, de qué tipo de maestros de danza, de qué tipo de grupos de danza participaban pues en festividades como el Corpus pues en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Y eso es realmente interesante. Son datos que después se han ido complementando con otros datos que otros investigadores han extraído de otras localidades y de verdad pues van todo coincidiendo y va pues sumándose, ¿no? Y realmente igual estas investigaciones no se han valorado tan alto como los trabajos sobre la Ribera Navarra porque han sido como más excepcionales o más datos más sueltos, no ha desarrollado un trabajo pues monográfico como sí lo ha hecho en el caso de la Ribera. Pero sí que se puede decir, Oyer, entonces que parte del mérito o todo el mérito de que esos paloteados de la Ribera hoy puedan estar más o menos vivos se debe a la investigación de José María. Sí, pues la verdad es que en la mayoría de las localidades ha sido fundamental, ¿no? Sin ese material sobre el que levantar este edificio, pues no hubiera sido posible, ¿no? En ese sentido, claro, en el caso de Cortes, pues había habido una continuación, pero en el resto de las localidades es a partir de los trabajos de Jimeno Jurío que los grupos de danza tienen pues dónde asirse para poder reconstruir pues todo un complejo de danza como son los paloteados. Bueno, pues este nuevo volumen de las obras completas de José María Jimeno Jurío, Danzas Tradicionales de Navarra, tendrá su continuación en las de Tolosa, ¿no? Creo, Roland. Sí, eso es un tomo monográfico que dedicaremos a los trabajos que realizó sobre Tolosa. Bueno, y en este volumen también, como hemos dicho al principio de la conversación, se incluyen también los trabajos que esas otras personas han realizado sobre los de Jimeno Jurío. Eso es. Forma parte esta obra de la colección, como también hemos comentado, de obras completas de José María Jimeno Jurío, que poco a poco van publicándose con mucho esfuerzo, ¿no, Roland? Pues sí, la verdad es que es bastante esfuerzo en tanto, el esfuerzo merece la pena, por supuesto, pero claro, todos los trabajos tanto publicados en su día como inéditos, que también incluimos en las obras completas, pues hay que escanearlos todos o picarlos y si el escaneado no da buena calidad, luego corregirlo todo y demás, y no solo la corrección, sino que unificamos todas las citas bibliográficas con un criterio unitario, ¿no? Actualizamos la toponimia, etcétera. Entonces, pues es un trabajo ímprobo, unificamos toda la bibliografía y claro, pues querámoslo o no es simplemente coger los trabajos que tenía publicados, de alguna manera escanearlos o así y ponerlos ahí y ya está, ¿no? Es algo mucho más complejo y bueno, pues estamos hablando al fin y al cabo de las obras completas volumétricamente más numerosas que tenemos o que vamos a tener pues en todo el estado, ¿no? Entonces son más de 60. Sí, van a ser 62. Y entonces, claro, pues a ningún autor tiene en España, ¿verdad? Pues unas obras completas tan volumétricas, ¿no? No quiero decir con esto que no haya nadie que haya escrito más que él, que seguro, pero que nadie se ha animado a una empresa editorial, ¿verdad? Tan ingente como esta. Y no es un cortar y pegar como hacemos ahora con el ordenador, ¿no? No, ni mucho menos. Bueno, pues ahí están en ese empeño, Roldán, desde luego, la editorial Pazmiela, Udalbide y Euskara Kultur Elkargoa. Y tenemos que acabar ya. Les recordamos que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4 D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Por cierto, que también Jimeno Jurío fue vicepresidente por Navarra. Sí, fue el primer vicepresidente tras el franquismo, en la transición, el que lo puso en marcha, sí. Pues Roldán Jimeno, Oyer Araolaza, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy en Onda Cero. Gracias a vosotros. Buenas tardes.